Nuevamente, buenos días con todos. Hoy día 20 de octubre del 2020. Estamos probando la plataforma oficial de Senati, que es el Blackboard. A ver qué resulta de esta experiencia. Bueno, como ustedes pueden observar en la pantalla, vamos a ver la unidad número 2. Si bien es cierto, falta ver esta unidad, le hemos dejado para este tiempo porque considero que en todo el contenido de este curso pues es el más sencillo de todos, porque solamente implica leer. Entonces voy a compartir el contenido de este material o de esta unidad en el grupo que tenemos, en el grupo de WhatsApp. Y con esto pues ustedes les invito a leer, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que contiene acá, compartiendo algo adicional, ¿ok? Compartiendo algo adicional. Bien, la unidad número 2 pues trata de la materia y sus características. Pero cuando definimos pues sobre la materia, la definición clásica vendría a ser pues todo aquello que ocupa un lugar, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Esa es la definición clásica de lo que corresponde a materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si hablamos de materia, entonces lo que ocupa un lugar en el espacio, entonces se puede definir o se puede medir algunas características de él, como su forma, su estructura, sus dimensiones, algunas propiedades de él, ¿no? Nos habla el material, también nos habla el material de que dentro de la materia vamos a tener pues algunos estados, ¿no? Estados físicos de la materia, ¿no? En sí, si hablamos de materia, entonces es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, entonces debe tener una masa, ¿no? La masa es la cantidad de materia, como estamos hablando, ¿no? Entonces puede ser medible, es susceptible a ser medido, ¿no? Es susceptible a ser medido. Y si hablamos de masa, entonces hablamos de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo es algo que es limitado, correcto, es limitado, ¿no? Y ahí nos pone algunos ejemplos, ¿no? Nos pone los ejemplos de un yunque, un martillo, ¿no? Casi todos pues del ejemplo, ¿no? En el caso pues de una computadora, un microprocesador, ¿no? Que puede ser pues el clásico ejemplo en informática. Bien, no olvidar entonces, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces si ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto puede ser medido, entonces tiene masa, ¿no? La masa. Si es medible, entonces tiene ciertas propiedades. Se le puede medir, por ejemplo, como ahí dice, su masa, sus dimensiones. Entonces podemos medir sus dimensiones, ya estamos en el caso de un cuerpo, ¿sí? Si podemos medir sus dimensiones, estamos en el caso de un cuerpo, ¿no? Y tiene ciertas propiedades, ¿Cuáles son esas propiedades? Los estados físicos, por ejemplo. Los clásicos estados físicos que nosotros tenemos para la materia, ¿no? Es sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, correcto. El estado sólido, hay algunos cuerpos que podemos encontrar en estado natural, en estado sólido, ¿no? Cuando digo estado natural me refiero a las condiciones en las cuales nosotros vivimos en el planeta Tierra. Recuerden que en el planeta Tierra nosotros los humanos vivimos pues bajo una presión atmosférica, ¿no? Tenemos una atmósfera que tiene contenido de gas, no tenemos climas,
no tenemos depresiones en la corteza terrestre, lo cual explica que algunas ciudades, por ejemplo, estén al nivel del mar, otras estén muy alta, a una altura determinada, como por ejemplo el Cusco, ¿no? Está a una altura determinada. Entonces, cuando decimos estado natural, estamos hablando netamente dentro del planeta Tierra, ¿ya? Para no de repente caer en ciertas inconformidades. Bien, algunas sustancias, algunos elementos, estoy hablando de elementos, podemos encontrarlos en el estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, nosotros podemos ver que una piedra en su estado natural es estado sólido, ¿verdad? Y en cambio el agua normalmente lo encontramos en un estado líquido, y el oxígeno que respiramos, por ejemplo, que lo encontramos en el aire, en el ambiente, está en estado gaseoso, ¿no? Cada uno de estos estados tiene sus propiedades en particular, ¿no? Sus propiedades en particular. Vamos a ver. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Aquí podemos observar algunas propiedades en particular que les decía. Esta Fa y Fr son la fuerza de atracción y fuerza de repulsión. En realidad, nosotros estamos pues formados, o los cuerpos están formados por estructuras, por moléculas, y esas moléculas a su vez están formadas por átomos, ¿cierto? Y entre los átomos vamos a encontrar unas fuerzas que se atraen entre sí y otras que se repelen entre sí. Entonces, dentro de una estructura de una materia que se considera en estado sólido, esas fuerzas de atracción que mantienen unidas las estructuras internas de ese material, por ejemplo, del hierro, del acero, ¿no? Las fuerzas de atracción son mayores a la fuerza de repulsión, repulsión en sí. Pero eso hace que un estado sólido, todo cuerpo que esté en estado sólido, tenga una forma definida. Si usted ve, pues una piedra tiene una forma definida, un ladrillo, por ejemplo, tiene una forma definida y no cambia su forma, ¿correcto? Algunos tienen forma pues de cubo, paralelepípedo, otras son esféricas, otras son amorfas, que no tienen una forma, pero están ahí, es sólido. Entonces podemos medir sus dimensiones, debido a que en el interior parte de la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión, porque dentro de un cuerpo existen estas dos fuerzas, ¿ya? Eso, por ejemplo, la fuerza de atracción hace que, por ejemplo, la piel con la cual revestimos nuestro esqueleto pues no se abra, pues no se parta, no se caiga en pedazos, ¿no? El estado sólido también, para que pueda ser, para cambiar su estado, o sea, para pasarle al líquido, a gaseoso, para todo cuerpo que esté en estado sólido, pues se va a necesitar una buena cantidad de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque las estructuras internas, o sea, las moléculas, están organizados en estructuras internas de tal manera que se necesita una buena cantidad de energía para poder hacer que esas moléculas se muevan, ¿ya? Para poder hacer que esas moléculas se muevan o tiendan a moverse, ¿no? Imagínense ustedes, les voy a compartir ahorita más o menos un gráfico de cómo se viera una estructura interna de un estado sólido, ¿no? Ahí está, le estoy compartiendo, y también la fuente de donde estoy sacando. Ahí está. Más o menos podemos ahí ver esas formas de pelotita que ustedes ven ahí, pues son las moléculas
que forman la estructura interna de un estado sólido. Entonces esas moléculas están unidas, están fuertemente unidas, ¿no? De tal forma de que resulta en estado natural, los cuerpos que están en estado sólido, en estado natural, para que se puedan modificar, se necesita una gran cantidad de energía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí la estructura de una piedra, de ciertos materiales, por ejemplo del carbón, ¿no? Del diamante, ¿no? Entonces, lo bueno del estado sólido es que podemos medirlo y podemos determinar una de sus magnitudes, que es el volumen, ¿no? Fácilmente, ¿no? Fácilmente. No necesita ser contenido, solo se contiene. Muy bien. El otro estado que tenemos es el estado líquido. El estado líquido se caracteriza porque necesita o forma, tiende a formar el contorno del recipiente que lo contiene. Me explico. Por ejemplo, si uno coge un vaso y vierte en el agua, todo el contenido de esa agua va a moldearse según el recipiente que nosotros hemos cogido, ¿no? Dentro de una propiedad del estado líquido es de que sus moléculas tienden a ser un poquito más amorfas. Entonces la fuerza de atracción casi equivale a su fuerza de repulsión. La fuerza de atracción casi equivalen a la fuerza de repulsión. Tal es así de que nosotros podemos observar elementos que están en estado líquido, ¿no? El agua es un claro ejemplo, por ejemplo la gasolina, ¿no? Y otras sustancias que nosotros podemos encontrar en estado natural, ¿no? En estado natural, en estado líquido, ¿ok? En estado líquido. Acá te les voy a compartir una imagen, un ratito, de más o menos, no sé la captura. Acá lo voy a pegar. Bien, ahí podemos observar entonces más o menos cómo se estaría estructurado pues el estado líquido, ¿no? Fíjense que sus moléculas pues no tienden a estar muy unidas, siempre están moviéndose. Por eso es que, a diferencia del estado sólido, necesita un recipiente contenedor, ¿ya? Esta propiedad, por ejemplo, ayuda a que a veces se formen, habrán visto cuando compran un helado, pues viene de distintas formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiende a llenar el espacio que lo contiene, ¿no? Un vaso o una bandeja, por ejemplo, ¿no? Es en el estado líquido. Y el otro estado pues que tenemos es el estado gaseoso. En el estado gaseoso su volumen, a diferencia de los dos anteriores, es indefinido. ¿Cómo que indefinido? Ojo, no confundir indefinido con infinito, ¿ah? No, es finito, pero es indefinido. O sea, no podemos definir ni su volumen ni su forma. En el estado sólido sí podíamos definir su forma. Habíamos dicho que algunos tienen forma de esfera, de cubo, de otros de paralelepípedo, y también podemos calcular su volumen. En el estado líquido, en cambio, como la forma siempre va a ser en base al recipiente que lo está conteniendo, ¿no? Pero sí su volumen está definido. Por eso es que nosotros compramos, dame 1 litro de gaseosa, decimos, ¿no? O 1,5 litros. El litro es una forma de medir el volumen. Por eso es que su volumen es definido. Y su fuerza de atracción es casi igual a la fuerza de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso, ni el volumen ni la forma son definidas, ¿ya? Ni el volumen ni la forma son definidas. En el estado gaseoso
pues las moléculas tienen tal cantidad de energía que tienden a separarse muy rápidamente entre ellas. Es por eso de que el recipiente que lo contenga debe estar cerrado, como pueden observar acá, ¿no? El recipiente que lo contenga debe estar cerrado. Ejemplos de esto es cuando nosotros vamos a comprar nuestro balón de gas, ¿no? El recipiente que lo contiene es una forma, todos conocemos, en algún momento hemos visto, y está cerrado, ¿no? O sea, no está abierto, ¿no? Y si nosotros tendemos a abrir esa válvula, lo que va a hacer el gas es expandirse en el ambiente, ¿no? No desaparece, simplemente es como que se diluye en el ambiente, ¿no? Se expande en el ambiente. Entonces, toda sustancia que esté en estado gaseoso necesita ser contenido, y ese contenedor necesita estar cerrado para poder contenerlo, ¿no? Las moléculas tienden a estar más separadas, hay más dinamismo entre sus estructuras, se comienzan a mover más rápidamente, ¿no? Y además de eso, en el estado gaseoso, pues, si no cerramos el recipiente que lo contiene, pues tiende a expandirse en el ambiente, se expande en el ambiente, ¿ok? Por eso es que claramente nosotros, desde una distancia prudente, nosotros podemos, por ejemplo, oler, por ejemplo, cuando pasamos cerca a una panadería, a una pollería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente las moléculas de ese olor, de lo que se está cocinando ahí, como está en estado gaseoso, pues viajan por el aire. Como no se están conteniendo en ningún lado, van por el aire, ¿no? Y pues llegan a nuestro órgano receptor del olfato, y podemos determinar, ¿no?, que está cocinándose un pollito o lo que sea, ¿correcto? Bien, entonces aquí no tenemos forma definida ni tampoco volumen definido, ¿ya? Porque si nosotros abrimos un balón de gas, por ejemplo, pues va a expandirse en el ambiente y pues no va a tener volumen. Todas sus moléculas van a formar parte del aire, ¿no? Es más, el aire que nosotros tenemos en nuestro alrededor, su mayor contenido es nitrógeno, por ejemplo, nitrógeno, ¿no? Parte de ese nitrógeno, o una parte de ese aire es oxígeno, y justamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, nuestro organismo, por ejemplo, acá en la atmósfera, no respiramos 100% oxígeno puro. Están combinados o están mezclados con otros gases, ¿no? Entonces, quienes necesitan oxígeno puro, por ejemplo, hemos pasado lamentablemente en esta última pandemia, donde compraban recipientes con balones de oxígeno, ¿no? Y pues tenías la pureza, se medía la pureza del gas, ¿no? Al 90%, 90 y tanto por ciento, ¿no? En cambio, cuando tenemos pues en el ambiente, no todo lo que respiramos es oxígeno, y no es nada malo, ¿ya? No es nada malo, porque también respirar oxígeno puro constantemente, pues al final termina dañando nuestro sistema inmune. Bien, ahora les decía que para alterar el estado natural, o sea, sólido, líquido, gaseoso, para alterar el estado natural de la materia se necesita energía, y esa energía que se necesita se expresa en forma de calor, ¿correcto? Se expresa en forma de calor. Si nosotros queremos pasar de estado sólido, por ejemplo, tenemos el plomo. ¿Quién no conoce plomo? El plomo es un metal, ¿no?, que está en estado natural acá en la Tierra. Lo podemos encontrar en estado sólido, ¿no? Si nosotros queremos convertirla en líquido, necesitamos agregarle energía a la estructura molecular del plomo, y esa energía se logra pues agregándole pues calor, ¿no? Se le agrega calor y derritimos, lo que se llama, se derrite el metal y se comporta en estado líquido. Entonces necesita
un recipiente contenedor, ¿correcto? Esto ya se ha hecho hace muchos años, cuando el hombre comenzó a trabajar, por ejemplo, con los metales, en la edad de bronce, en la edad de cobre, ¿no? Se hacía ese procedimiento, se agregaba calor, ¿no? Y los metales tendían a derretirse, pero no para siempre, porque recuerden que en estado natural, aquí en el planeta Tierra, los metales por lo general están en estado sólido, a excepción de uno por ahí. Entonces, para agregar calor y para pasar de estado sólido a líquido, eso se conoce, o sea, mire, para pasar de estado, a ver, vamos por acá, está, aquí está, a ver, acá lo vamos a pintar mejor, ¿ya? Para pasar de estado sólido a líquido, ¿ya? De sólido a líquido, se agrega calor, ¿no? Se suma calor, se suma energía. La energía el calor es una forma de energía, ¿no? Y se conoce como fusión, ¿correcto? Entonces, para el paso de un estado sólido a líquido se conoce como fusión, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos pasar del estado líquido a gas, hay que agregar más energía todavía, más energía. Se conoce este fenómeno como vaporización, ¿ya? Vaporización. No confundir esto con la evaporación del agua, ¿no? Cuando nosotros estamos, cuando ustedes han viajado, por ejemplo, por los ríos, a cierta hora, se tiende, por ejemplo, a observar, eso es temprano en la mañana o en la tarde, que en la superficie del agua, de las lagunas o del río, como que tiende a salir vapor de agua, ¿no? Es un fenómeno natural, ¿no? Por el cual, debido a los cambios de presión, pues el agua pasa de estado líquido a gaseoso, ¿no? Es un tema netamente de presión, ya veremos en algún momento. Pero entonces, resumiendo, de sólido a líquido, fusión, se llama ese paso de estado de sólido a líquido. De líquido a gas, vaporización. Ahora, ¿qué pasa si quiero convertir de gas a líquido? Entonces debemos quitarle calor, debemos quitarle energía, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como licuefacción. El fenómeno que nosotros vemos cuando se evapora el agua, como ese vapor es menos denso que el aire, pues sube en la atmósfera, y es en la atmósfera cuando pierde energía y se convierte pues en agua, en gotitas, en micro gotitas de agua, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias pues se crea el fenómeno de la lluvia. Pero si nosotros queremos pasar de líquido a sólido, también quitamos energía y se llama ese fenómeno como solidificación, ¿no? El claro ejemplo es cuando vemos cubos de hielo, ¿no? Cubos de hielo. El agua, al quitarle energía, ¿y cómo se le quita energía? Le pones una nevera, pues en la nevera, mediante un proceso termodinámico, se le quita energía a los cuerpos. Entonces el cuerpo tiende a bajar su temperatura, y cuanto más baje su temperatura, pues se llega a congelar el agua, de pasar de estado líquido a estado sólido, ¿no? Lo que se conoce como hielo. Aunque el agua tiene algo en particular, ¿no? Es muy extraño el agua. Les comparto esto, miren, por el fenómeno de la dilatación, cuando se le agrega calor a un cuerpo, se tiende a expandir porque sus moléculas comienzan a moverse entre ellos, se separan, ¿no? Sal de acá, me das calor, dice, ¿no? La molécula, otra molécula. Y cuando sucede eso, normalmente pues se expande. Y cuando se le quita energía a los cuerpos, se contraen, ¿no? Entonces, cuando al agua se le somete a bajas temperaturas, el volumen de este líquido comienza a contraerse, naturalmente, como todos los elementos de la Tierra. Pero cuando está a 4 grados,
pasa algo muy extraño con esta sustancia. En lugar de contraerse, a partir de los 4 grados, el agua tiende a expandirse, su volumen tiende a crecer. Entonces, esto explica, por ejemplo, cuando ustedes dejan una botella de gaseosa en la nevera, si no tienen cuidado, la superficie o el recipiente que lo contiene revienta, ¿no? Se explota. ¿Por qué? Porque el volumen hasta 4 grados Celsius se ha contraído, y a partir de 4 grados Celsius sigue bajando el volumen, el agua comienza a expandirse, ¿no? Por eso es que a veces ustedes ven, si se olvida una botella gaseosa en la nevera del refrigerador, pues van a encontrar al día siguiente como que ya ha reventado, ¿no? Eso explica ese fenómeno. Bien, ahora hay otros fenómenos en el cual pasamos directamente del estado sólido directamente al estado gaseoso, ¿sí? Directamente del sólido al gaseoso, ¿no? Se conoce eso como sublimación, ¿no? Sublimación es el paso directo de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, hablando de hielo, hay un tipo de hielo, o bueno, llamado ya así, que se conoce como hielo seco, que se forma comprimiendo a altas presiones el dióxido de carbono, ¿no? Que es un gas. El dióxido de carbono, cuando se presiona, se solidifica, ¿ya? Se solidifica y se parece a un cubo de hielo. Es más, en algunos bares en Europa, por ejemplo los barman, donde van a gastar bastante dinero, utilizan eso en sus tragos, ¿no? ¿Por qué? Porque al convertirse a gas, va adquiriendo energía, y todo lo que está a su alrededor baja su temperatura. De esa manera los tragos que preparan con ese tipo de material pues no se combinan y siguen siendo exactamente lo mismo. En cambio, si tú le echas hielo a tu bebida, pues con hielo, como es agua normal, va a combinarse con tu bebida y ya no va a saber exactamente igual, ¿ya? En cambio, si nosotros queremos pasar por lo contrario, directamente de estado gaseoso a estado sólido, ¿no? Directamente, sin pasar por el estado líquido, eso se conoce como sublimación regresiva. Sublimación regresiva. Cuando pasamos directamente del estado gaseoso al estado sólido. El ejemplo que les ponía, el hielo seco, ¿no? Que se llama así, hielo seco, ¿no? Es un fenómeno un tanto interesante. ¿Ok? Muy bien, de esta manera entonces hemos visto acá, espero que no se confundan, las distintas fases de pasos de estado, ¿no? De sólido a líquido, ¿no? Y tienen su propio nombre, Por lo general nosotros siempre estamos experimentando esos fenómenos, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, una tetera hirviendo, ¿no? Lo que se ha hecho es agregarle energía al agua en forma de calor ahí en la cocina, de tal manera de que a cierta temperatura, casi a 100 grados, comienza a tener mucha energía y se comienza pues a convertir en vapor, ¿no? Ese vapor obviamente pues va subiendo la atmósfera, llega hasta cierto punto en el cual nuevamente se convierte en agua, ¿no? Se convierte en líquido, ¿no? Y por ahí pues experimentamos el fenómeno de la lluvia, ¿no? No olvidar entonces, tenemos los cambios de estado, son fusión de sólido a gas, de sólido a líquido, vaporización de líquido a gas, licuefacción es lo contrario, de gas a líquido, ¿no? La solidificación de líquido a sólido. La sublimación es cuando vamos a pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ¿no? Sin pasar por el estado líquido. También tenemos la sublimación regresiva, que es lo contrario, del gas a sólido sin pasar por el estado líquido, ¿no? Es lo contrario. Muy bien. Continuamos.
Estructura de la materia. Siempre nosotros hemos aprendido, nos han dicho que la materia, pues, si nosotros tenemos un material y lo cortamos en pequeños trozos, vamos a tener pues partículas de él, ¿verdad? Puede ser grande, pequeño. Si le seguimos partiendo, pues llegaremos a tener moléculas de esa sustancia, moléculas. Si seguimos viendo sus estructuras más pequeñas, vamos a tener que las moléculas a su vez se organizan en átomos. Y los átomos no son la última estructura, la estructura más pequeña de la materia, no. Hay partículas subatómicas. Tenemos dentro del átomo está el neutrón, el electrón, el protón, y dentro de ellos también tenemos más partículas más pequeñas que incluso al día de hoy en Europa, en el acelerador de hadrones, hacen colisionar partículas y descubren aún más cosas, partículas aún más pequeñas que conforman el átomo, ¿correcto? Pero para motivos de nuestro estudio, vamos a atender a que nos vamos a quedar dentro del átomo, ¿correcto? Y vamos a convenir de que el átomo a su vez tiene un núcleo. Dentro del núcleo también tenemos elementos, y alrededor del átomo pues tenemos una capa donde están flotando o orbitando sobre él los electrones. En realidad este es un modelo erróneo, pero nos facilita el entendimiento o la idea de cómo se estructura un átomo, ¿no? En internet hay varios canales por ejemplo, YouTube, Quantum Factor, por ejemplo, donde explican realmente cuál sería la estructura, cómo se viera la estructura de un átomo. Es el mundo de las probabilidades, y por eso mismo es un poco abstracto y complicado de entender. Es que se toma este modelo atómico, ¿no? Como si fuera un sistema solar, ¿ok? Pero ya sabemos de antemano de que no es una forma correcta de entender el átomo, pero más o menos para los alumnos de secundaria ha convenido, y es fácil de que puedan comprender de que hay un núcleo. Dentro del núcleo del átomo hay elementos, el neutrón, el protón, ¿no? Hay partículas subatómicas, y alrededor hay unas capas de electrones que están orbitando sobre el átomo, ¿no? Es como si fuera un mini sistema planetario. Pero ya saben entonces ustedes de que esta es una forma incorrecta de entender la estructura de la materia. La forma correcta es entender es de que hay partículas aún más pequeñas, ¿no? Y de que este campo que rodea a un átomo pues va a cambiar según las probabilidades, ¿no? Las probabilidades utilizamos la matemática para poder entender eso. Bien, acá vemos en este cuadro un resumen de los distintos estados de la materia, ¿no? Habíamos dicho que el estado sólido tiene una forma definida y tiene un volumen definido, ¿no? El estado líquido, la forma es variable porque va a cambiar respecto al recipiente que lo contiene, ¿no? Va a tener forma de vaso, de jarra, ¿no? Pero tiene un volumen definido. Se puede medir su volumen, ya que uno va y compra pues ¿no? Compra un litro de gaseosa o dame un galón de combustible, etcétera. En cambio, en el estado gaseoso, ni su forma ni su volumen es definido, ¿no? Por eso cuando vamos a comprar nuestro gas para nuestra cocina, no compramos por volumen, ¿no? Dame un metro, no, generalmente compramos por masa, ¿no? 5 kilogramos de propano tiene un costo, 10 kilogramos de propano tiene otro costo, ¿no? Habrán visto, ¿no? Tu balón de cocina, de gas, tiene un peso, 10 kilogramos es el estándar doméstico, ¿no? Hay unos más chiquititos que son de 5 kilogramos, y hay otros más grandes todavía que son pues para uso de las cocinas de restaurantes. Habrán visto seguramente, ¿no? Por eso que recuerden, cuando compramos o adquirimos gas, por lo general nos dan por masa, ¿sí? Por masa, kilogramos, y la forma pues depende del contenido, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un encendedor, ¿no? Esos encendedores. Dentro de ese encendedor, por ejemplo, tenemos propano. Es un gas, pero como está sometido a una alta presión, o sea, se ha presionado dentro de ese recipiente,
si uno mueve ese encendedor, va a aparecer como si fuera un líquido, ¿no? O sea, pero acá parece que tiene un líquido, decimos. No, sino es que se ha presionado tanto, ¿no? Que ha formado o ha experimentado ese fenómeno de cambio de estado. Se comporta como líquido. ¿Por qué? Porque le han quitado, este, al momento de presionarlo, energía. Esa energía es liberada cuando mediante un chispazo, pues, se combina con el oxígeno y comienza a quemarse, ¿no? Esa energía lo convertimos en calor, ¿correcto? Por el encendedor. Y si alguna vez han sido tan traviesos, y habrán visto que cuando de un golpe rompemos, no les digo que lo hagan, pero de un golpe cuando rompemos un encendedor, el gas sale tan rápido que todo a su alrededor se congela. O sea, gana energía tan rápido quitándolo a lo que está a su alrededor, de tal manera que todo lo que está a su alrededor comienza a congelarse, a bajar su temperatura. Es un caso realmente, ¿no? No les digo que lo hagan, pero habrán visto alguna vez si tienen un sobrino travieso, habrán sido tan traviesos que han hecho eso. Bien, las fuerzas moleculares. En el estado sólido, la fuerza de atracción o cohesión es mayor a la fuerza de repulsión. En el estado líquido, la fuerza de cohesión es igual o parecido a la fuerza de repulsión. ¿Okay? En el estado gaseoso, la fuerza de cohesión es igual o menor, a la fuerza de repulsión. Pues cuando soltamos o liberamos un gas, tiende a ampliarse sus moléculas en el ambiente, ¿no? Hay otras propiedades. Por ejemplo, el estado sólido es incompresible, habla de presionarlo, ¿no? Y su tipo de movimiento vibratorio o movimiento interno, ¿no? Dentro del estado sólido es vibratorio, dentro del estado líquido como que se agregan, como si hubieran echado aceite y comienza a moverse entre ellos. Y dentro del estado gaseoso, pues es una locura, las moléculas están moviéndose de un lugar a otro, quieren salir disparadas por todos los lados, ¿no? Tienden a hacer eso. Muy bien. Vamos a llamar a la asistencia hoy día. Pero creo que viendo nada más cuántos estamos acá, yo puedo marcar. Aquí estoy observando a Arnold 2 dice ahí, voy a marcarle como asistencia. Arnold Michael, a Becker, ahí se le estoy viendo a Becker también, a ver, Becker